It's been over 20 years since my near-fatal car accident. I remember the severe pain and the bills piling up. I felt overwhelmed and confused, not knowing who to turn to. I'm attorney Jared Spingarn, and if you've been injured in an accident, you can turn to me. When you hire Jared, you're not just another client, but treated like family. I take each case personally. Hire Jared and get an attorney that will fight to get the results you deserve. ¿Tienes tu emprendimiento, empresa, negocio, evento en Florida Central o Tampa? ¿Quieres ser un aliado de Agárrate? Bueno, por el 50% de nuestra tarifa publicitaria puedes llegarle a toda nuestra espléndida audiencia. Aprovecha esta oferta que solamente es para Florida Central y para Tampa y va a durar muy poquito tiempo. Si te interesa esta oferta, escríbenos por el correo electrónico que está en pantalla, que nuestro equipo te va a responder con todos los detalles, o también ahí tienes un número de teléfono en pantalla para que te comuniques con nosotros. Te espero aquí en Agárrate. Regresamos con Agárrate. Bueno, prácticamente es voz populi que el país, Venezuela, está quebrado. Pero hay unas cifras alarmantes que ha publicado el dirigente de Vente Venezuela, Juan Freites, en sus redes sociales, y vamos a conversar con él. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Hola Patricia, ¿cómo estás? Saludos a ti y a tu audiencia. Gracias. Juan, las cifras que publicas en tus redes sociales, la verdad, son alarmantes y yo quiero que tú las detalles, ¿no? Y seas tú quien las compartas con nuestra audiencia, pero yo las leo y digo, Dios mío, ¿y cómo ese país todavía está de pie? ¿Cómo el régimen está al frente de ese país que todavía está de pie? Háblame primero, ¿dónde las obtuviste? Y cómo se ven además las cifras, ¿sabes? Con rostros en el país. Claro, Patricia. Recuerda que Venezuela es un país que lamentablemente no tiene cifras oficiales. Ni el Banco Central, ni el régimen, ni ninguna institución pública publica cifras de forma periódica en la cual no pueda confiar ni los venezolanos, ni los técnicos economistas, ni mucho menos la comunidad internacional. Entonces tocan firmas independientes, economistas y también, digamos, firmas internacionales que hacen aproximación de cómo se van desenvolviendo los parámetros o los indicadores económicos en el país. Cuando hablas de las cifras con rostro, pues eso es lo que uno ve a diario en las calles y en las comunidades, en mi caso de La Guaira y del estado Vargas. Cuando tú ves que un mercado de Maiquetía, por ejemplo, está vacío por dos razones principales. Porque está bajando el consumo debido a que las personas cada vez tienen menos poder adquisitivo, y por otro lado está vacío porque la voracidad fiscal del régimen es brutal. Tanto como que una máquina fiscal para que un abasto pueda funcionar y tributar sus ventas cuesta $1.200. Tanto así que inclusive hay abastos que han tenido que cerrar porque no han tenido cómo comprar las máquinas fiscales, que de paso solamente la vende el SENIAC o sus agentes autorizados. Juan, yo hablaba de este tema con una persona que tiene mucho contacto en Venezuela y le hacía la misma pregunta. ¿Cómo se sostiene? O sea, ¿cómo no hay una, digamos, cómo la gente no sale a la calle simplemente a protestar, a quejarse? Él me decía que no, que la gente terminaba acostumbrándose a que en vez de comer tres veces al día, como ya estaba comiendo otra vez regularmente, entonces reduce sus comidas y ahí pues se va acostumbrando, pero nunca hay una rebeldía frente a esto, sobre todo cuando uno ve los niveles de corrupción que hay en el país, ¿no? Bueno, lo de la protesta no es tan así, porque en el caso de los educadores han mantenido una protesta, yo creo que en los últimos 3 años, literal, todos los días hay más de 100 protestas en el país. Y yo diría que la mayoría es del sector educación, que han venido protestando por unas reivindicaciones salariales. Te pongo un ejemplo, estaba hablando con una de sus dirigentes nacionales de cuánto le debían. Ella me dice, es que no sabemos ni siquiera cuánto nos deben. Lo que yo te puedo decir es que hay 1 millón de trabajadores en el sector de educación y a cada uno se nos debe una prima aproximadamente de entre $5.000 y $6.000, lo que vendrían siendo entre $5.000 y $6.000 millones. Pero hay gente que acompaña esas protestas sin ser educadores, sin ser del sector salud,
venezolanos comunes y corrientes que de una u otra manera apoyan la protesta social. Ahora, el tema de la protesta es que tampoco hay una direccionalidad política. Si hubiese algún tipo de engranaje entre lo político y lo social que vaya enfilado en el objetivo principal, que es acabar con este sistema socialista y corrupto, pues yo creo que si hubiera protestas más organizadas y articuladas en el país. Bueno, hay una total desconexión, creo yo. Solamente la rueda de prensa que da Voluntad Popular, las palabras de John Goycochea, dando las razones por las cuales primero Justicia debería soltarles el dinero para pagar unos gastos y unos costos que realmente están fuera de todo, están totalmente injustificados. Ahí es que uno se da cuenta de la desconexión, ¿no? De dos de los partidos, por lo menos, que han sido tan importantes para el sector opositor en los últimos tiempos. Juan, ¿y cómo crees tú que puede terminar esto? Porque acabamos de tener una conversación con Carlos Sánchez Berzaín, que es un hombre que realmente hace simplemente el dibujo técnico de cómo está la situación en los países de la región, y ha dicho que las dictaduras están caídas y una de las razones más importantes es la parte económica. ¿Tú lo ves de esa manera? Porque ¿cuántas veces no hemos visto que en el país, en Venezuela, hay una situación de crisis y ellos siguen ahí? Claro, mira, permíteme hacerte un paréntesis. Nosotros hablamos a finales del año pasado sobre el dinero que junto con la ONU, la oposición y el régimen iban supuestamente a ser trasladados para temas humanitarios en el país, hospitales, escuelas, etcétera. Y hoy vemos como nada de eso se materializó. Las protestas de los educadores y los hospitales sin insumos, sin médicos y los pacientes prácticamente a la merced de Dios. Bueno, tú me dices cómo va a terminar esto. Yo sí creo que el factor económico puede ser un detonante para poder construir una fuerza lo suficientemente robusta que se enfile en contra del régimen. Pero aquí el gran detalle es cómo se articula, cómo nosotros podemos ser esos grandes articuladores sociales y políticos que puedan aglutinar a la gran mayoría de los venezolanos que tienen un cambio. Por supuesto que es difícil pedirle a una madre que salga a protestar o que de una u otra forma se ponga al frente de una batalla cuando sus hijos no tienen alimentos o cuando su estómago está vacío. Es un reto enorme, Patricia, pero la verdad es que yo creo que no solamente los políticos, ni los líderes sociales, ni sindicales, ni quienes están al frente tienen la responsabilidad. Yo creo que es una responsabilidad compartida de todos los venezolanos de que esto tiene que acabarse. Y no acabarse porque hay otro grupo de políticos que quieran acceder al poder. No, nada de eso. Esto tiene que acabarse porque depende de la supervivencia, como tú bien, digamos, has dicho al comienzo, hasta dónde vamos a llegar, de la supervivencia de Venezuela como nación, de la supervivencia inclusive de generaciones que vienen atrás y del país que nosotros queremos recuperar, un país normal. Entonces, aquí el gran reto es toda esa fuerza social que protesta por rectificaciones sociales justas, toda esa gente que hoy ve como ese oasis creado por una burbuja económica del régimen se desvanece frente a sus ojos, y toda esa, digamos, esa fuerza política que de nuevo se está despertando en el país, pues puedan articularse en función de un solo objetivo, que es sacarlos del poder. Yo lo que he visto que ha desaparecido de las redes y la escena son todos los influencers y todos los artistas que decían que en Venezuela todo estaba ya normal, que en Venezuela todo estaba bien, etcétera. Más nunca se habló del tema de si Venezuela estaba bien o no estaba bien. Y estos influencers todos han desaparecido. O sea, es decir, ya no hablan de este tema. Mira, yo te voy a poner un ejemplo claro. El señor aquí que está en la casa guipuzcoana, el gobernador. Le digo el gobernador VIP. O sea, tienen la desfachatez de construir unas terrazas VIP en un teatro que está en una zona popular donde se va la luz constantemente, donde nunca hay agua, donde la gente pasa hambre, pero ahí son donde las VIP. escuelas que están atrás aledaños no tienen insumos. O sea, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Mira, Patricia, yo te voy a ser muy sincero. A mí realmente me causa un poco de tristeza o lamento de que muchos establecimientos van a empezar a cerrar, porque obviamente muchos pecaron de incautos y pensaron que había algún tipo de recuperación económica que hoy se nos desvanece frente a nuestros ojos. Y bueno, y son familias y son jóvenes venezolanos que se quedan sin empleo, que vuelven otra vez a la miseria, que digamos, quizás su leve mejora ven como
se va hacia atrás. ¿Y tú crees que, bueno, porque hubo tanto venezolano que regresó pensando en eso, además convocado por quienes han sido sus figuras, hasta artísticas, deportivas, de todo, ¿no? ¿Qué crees tú que pase ahora con el tema de la migración? ¿Tú crees que esto produzca que venezolanos vuelvan a salir a pesar de que en todos los países ya hay un bloqueo con la migración venezolana? Sin duda alguna estoy convencido de que eso va a suceder. De hecho, está sucediendo. Aquí han habido dos picos, digamos, de regreso de los venezolanos. Yo creo que el primero fue cuando empezó todo el auge de Guaidó. Muchos venezolanos, todos pues emocionados y esperanzados de que esta vez iríamos a lograr. Muchos regresaron y se devolvieron. Otros, cuando esta burbuja estuvo en su máximo esplendor, regresaron. Inclusive regresaron con sus ahorros desde mucho trabajo en el exterior a invertir en el país. Y hoy ven cómo sus inversiones se vuelven saliagua. Y yo sí creo que muchos se están devolviendo a los países donde están. Lamentablemente nosotros tenemos no lamentablemente, pero son nuestras circunstancias, tenemos una frontera bien extensa, en lo cual es casi imposible poder detener algún flujo de migrantes venezolanos. Ahora, ¿a dónde van? Supongo que Colombia será el país más afectado y por supuesto los países de América del Sur que de una u otra manera tienen políticas migratorias no tan estrictas como Estados Unidos o inclusive países europeos. Vamos a hablar un poquito de las elecciones primarias y pues tú perteneces a Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado. Yo te digo sinceramente, Juan, que yo a ustedes les deseo suerte, pero yo creo que eso va a terminar siendo Manuel Rosales, que es el que menos ha gastado suelas, es el que va a terminar siendo, porque es el único al que el régimen va a poder manejar como le dé la gana. ¿Ustedes qué van a hacer? Nosotros vamos hasta el final, Patricia. Y aquí me voy a desdoblar como afiliado y, digamos, dirigente de este partido en el Estado Vargas, sino como ciudadano. Aquí tenemos que ir hasta el final y dejar el pellejo en la calle. No se trata de ir a una elección en el 2024 a ver si ganamos, a ver si el régimen nos da las condiciones, a ver si lo logramos. Esto es hasta el final y hacer lo que tengamos que hacer, donde tengamos que hacerlo, para sacarlos del poder, para echarlos. Y si algún chavista camuflado se cuela o intenta confundir a los venezolanos, entonces a nosotros nos tocará batir a dos: al régimen criminal y a los que se ponen la máscara de opositores y no son otros más que cohabitadores. Es decir, que los venezolanos podemos contar con eso, porque, o sea, lo que tenemos nosotros en la memoria es a Capriles echándose para atrás, al propio Manuel Rosales, a todo el mundo entregando el triunfo, entregando las esperanzas de los venezolanos. Bueno, lo de Guaidó ni se diga, hoy se ha hecho viral el video de una conversación de él con un periodista de NTN 24 que no pudo responderle de qué vive, ¿no? Y cuando tú enfrentas eso a cada uno de los migrantes venezolanos, es muy duro, porque no es fácil llegar a un país extranjero, a un país extraño, a trabajar sin documentos, etcétera, etcétera. Entonces no te dan el mejor trabajo del mundo. Y no puedes estar en un programa en Washington con la pinta que estaba Guaidó en ese momento ahí, ¿no? Entonces, todas esas son las cosas que los venezolanos ven y dicen, Dios mío, o sea, participo. ¿Para qué voy a participar? ¿Para qué voy a otra vez a aportar si pasa esto que está ahí en pantalla? Bueno, Patricia, quedo con esto último que dices, y la verdad que sí quieren participar. Te lo digo yo en Vargas. Mira lo bronceado que estoy de día a día en la calle, en este sol, de tanta gente que está creyendo en la opción de María Corina, que se está integrando al partido, que se está integrando al voluntariado, que se están organizando ellos mismos para apoyarla. Entonces, yo sí creo que vale la pena intentarlo una vez más, con la conciencia de que esta puede ser la última oportunidad de ver un país libre a muchos venezolanos. Y respondiendo a tu pregunta inicial, ¿cómo nosotros vamos a marcar la diferencia? Yo te voy a hablar como Juan Freites y como una experiencia que yo tuve en la elección del 2012, Capriles Maduro. Cerraron las elecciones y en un ciudadano común y corriente, sin ninguna militancia política, y en mi centro electoral no querían hacer la verificación ciudadana. Entonces yo como ciudadano me empoderé, me reuní con dos o tres amigos más
nos guindamos de la reja de mi centro electoral, empezamos a gritar para que abrieran el centro electoral y poder entrar a la verificación ciudadana, y la verificación ciudadana se hizo. Con el Plan República ahí amedrentándonos, con los colectivos con su moto detrás de nosotros y con el jefe del CNE, digamos, parcializadísimo al régimen. Pero yo creo que esta vez va a ser más fácil, porque yo no, esta vez no veo un Plan República arresteado, ni veo a nadie arresteado a favor del régimen. Exacto. Ahora imagínate que estoy yo, digamos, en primera línea o gerenciando o tratando de impulsar una campaña de forma directa hasta donde nos vamos a llegar y a organizar a la gente para hacer lo que tengamos que hacer. ¿Tú sientes a María Corina Machado decidida? Ella siempre ha sido una mujer decidida. Pero en este momento, este es un momento fundamental, donde las decisiones son de otro tipo. Para adelante hasta el final, vela en sus redes y ve la emoción que transmite a la gente y la gente le transmite. No, yo he visto todo eso. Tú sabes que yo veo todo. Pero es que las emociones son una cosa y el día D es otra cosa, ¿no? Bueno, claro, al final todos somos humanos, pero esta es una lucha que transciende inclusive a la misma María Corina. Esta es una lucha por el país y así lo hemos interiorizado todos nosotros. Hoy, afortunadamente, es la persona que más genera confianza en los venezolanos. Es la persona donde muchos venezolanos han depositado su esperanza, pero esta es una lucha que trasciende a cualquier personalidad, inclusive a ella, inclusive a mí, inclusive a nuestros equipos. Esta es una lucha para rescatar un país, para reconstruir una nación, para salvarla del abismo. ¿Y la participación de los venezolanos en el exterior en esto, Juan? Oye, buenísimo. Se creó una plataforma que se llama MOM, que se lanzó, me parece, el 22 de mayo, y ha sido brutal. Y la cantidad de gente pidiéndome a mí particularmente cómo me inscribo, o cuando ya le mandé el link a un amigo en Miami o en Lima, ya están inscritos y están incluidos en los grupos de trabajo de WhatsApp. Yo sí veo mucha participación y mucha disposición de los venezolanos en el exterior de avanzar hacia la libertad. Bueno, amén, Juan. No te pierdas. Siempre me encanta hablar contigo. Gracias, Patricia. Saludos. Muy amable. Gracias, Juan Freites. Él es del equipo de Vente Venezuela. Está específicamente en el estado Vargas. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.